Hermano Enrique, Presente. Manuel Nilsson. Amén. ¿Te acuerdan que Nicolás tuvo la primera clase y él dijo que él no había recibido esa clase? Sí. Y después se echó para atrás. Hermano, ya le voy a meter, ya le no voy a decir al hermano. Ya no quiere estudiar esto. La semana pasada veniste de Nilsson, ¿right? Sí. El hermano Enrique Yo no. también. Sí, solo César. César no estuvo, ¿right? No. No. Ok, Vamos a echar un cero a la izquierda. Ni por usted tampoco. ok, hermano José. ¿Y usted, hermano? Invitado especial hoy. Sí, José. tenemos invitados. Gracias. Ok, quiero terminar hoy, chicos. No me pregunten si es necesario, me lo preguntan. Pero quiero terminar lo del bosquejo para que entremos directamente la otra semana a lo de ¿Por qué hice todo esto así? ¿Por qué nos hemos detenido aquí? Porque es importante, como les dije la semana pasada, que nosotros nos introduzcamos cómo se estableció la iglesia, cuál fue el formato, quiénes la establecieron, por qué se estableció, cuáles fueron sus parámetros, cómo usó Dios a los apóstoles para establecer la iglesia primitiva, que es el fundamento de la iglesia presente, lo que nosotros conocemos, la iglesia del siglo XXI, la iglesia de hoy. Sus fundamentos fueron escritos allá, se estableció allá y hoy nosotros mantenemos. La iglesia pentecostal es una de las más cerca a la doctrina bíblica y yo lo he estado estudiando por muchos años, hermano. Y ustedes pueden comparar cualquier otra doctrina. Estamos allí a la orillita, no somos perfectos. Lo único que sus miembros han cometido errores y la han embarrado. Pastores robándose miembros, pastoras cometiendo errores, que se llevaron la ofrenda de toda una iglesia, 80,000, 200,000 dólares. Todo eso se ha visto, pero que mantenemos la doctrina original, la mantenemos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Vamos a hacer una oración cortita. Señor, te doy gracias por tu amor, por mis hermanos, Señor, por mi hermano Rosalío que está aquí con nosotros. Gracias por este momento, para que la gracia tuya sea cobijándonos, no solamente a nosotros, sino a mi hermano Ángel que está con el grupo de primer año en el otro lado. Que seas tú usándonos, preparando a tu pueblo para poder, Señor, combatir cualquier doctrina de error, Señor, que se mueva allá afuera y que podamos nosotros, Señor, tener conocimiento pleno de realmente de lo que estamos hablando y estamos diciendo y predicando, estamos en lo correcto. Bendícenos, acláranos el pensamiento, ilumínanos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ok. Hermano César, el trabajo excelente, el trabajo que me hizo y los muchachos, lo único que tienen que, como le dije a los muchachos la semana pasada, si esos tres trabajos lo uniéramos en uno solo, sacaríamos con una semi-enciclopedia, porque el punto que trajo él, el punto que trajo él y el punto que trajiste tú, los tres tienen variación, como cuando tú haces una ensalada, no solo le echas tomate, sino le echas lechuga, le echas cebolla, le echas vinagre. Eso hicieron ustedes, tremendo en los tres trabajos. Ahora, me encantaría de que eso no lo tiraran, sino que lo repasaran para que se quede con eso aquí. ¿Alright? Que eso se les quede en la cabecita. Y que lo intercambiáramos para ver Hubiera sido excelente ese trabajo, para que Yo le vieran el traigo el punto mío de él. y- O sacarle copia, que uno de ustedes se encargue. Ok. Puede sacar copia y Sí, se queda mejor. con ellos y lo repasan. Sí. Porque los 3 puntos estaban súper importantísimos. Hicimos un trabajo característica de una secta. ¿Por qué nosotros somos la iglesia original, la doctrina original? Entonces, para conocer un billete verdadero, con solo conocer al verdadero, ya tú sabes que este es falso. Porque tú lo ves, o no, este es falso. Dicen que los banqueros no les enseñan a conocer lo falso, les enseñan a conocer verdaderamente el bueno. Y lo ponen así y tiene una raya ahí. Entonces ellos cuando ven el falso dicen, este es falso. Nosotros la iglesia sabemos cuando una doctrina es falsa. ¿Sí o no? Sí. Amén. Ok, entonces vamos a la historia de la iglesia, el resumen. Nos quedamos ahí y yo quiero terminarlo hoy, hermano. Quiero que no me detengan, o si me detienen, que sea para algo bueno. Ok, dice el punto D.
Hacemos un breve repaso rapidito. La historia de la iglesia, resumen importante de la iglesia apostólica y la iglesia perseguida. Formación y establecimiento de la iglesia de Jesucristo formada por judíos y gentiles. Estamos claros de eso, ¿right? Quiero oír un amén. Amén. Ok. La manifestación de la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo fue manifestada en San Mateo 3, 11, 16 y primera de Juan 5, 7. Amén. Dice, nace la iglesia de Jesucristo y se le es dada autoridad y poder terrenal. Tenemos autoridad y poder. En San Mateo 16, 18, 19 leímos que la iglesia tiene autoridad y poder, se fue delegada por Dios. En el punto D, se establecen principios básicos que gobiernan la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué dijimos principios básicos que gobiernan la iglesia de Jesucristo? Porque al igual que un gobierno, un gobierno secular, la iglesia tiene un gobierno, porque así lo estableció el Señor. Una iglesia no puede, nosotros no es que inventamos poner pastores, no inventamos poner diáconos, no inventamos que para tener poder, no, eso fue establecido en la palabra del Señor. Por eso escribimos, las 5 ramas ministeriales espirituales aparecen en Efesios 4:11, donde el Señor estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, esa gente, para nosotros buscarlos y ponerlos en la iglesia, o cómo se ponen, dicen que hay parámetros a usarse para este tipo de elección. Primera de Timoteo nos explica estos parámetros, y allí me gustaría de que el hermano Rosalío nos eche una mano, si anda espada, Sí. y leamos, solamente lo vamos a leer, parámetros para escoger a estos hombres. En Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7, y lo leemos rapidito y dice, Primera de Timoteo, en pocas palabras, no se puede poner a cualquier persona a dirigir la obra en los 5 ministerios. Timoteo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7. Amén. Dice requisito de los obispos, no sé si en su Biblia dice lo mismo. Sí. Léalo, hermano Rosalío, por favor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, Okay. no dado al vino. O sea, que no chupe, Exacto. No pirola. No pendenciero. no bochinchero, Ajá. No codicioso. que le gustan las cosas de, raras. de ganancias deshonestas, Ok. sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne, Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad, que el que no, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará. guardará de la iglesia de Dios? No un neófito, ¿Qué es un neófito? uno que no sepa nada. Que no sabe nada. Sí. En pocas palabras, no podemos poner un neófito a dirigir la obra del Señor. Sigue, hermano Rosalí. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio Nada más. de los de afuera, De los de afuera. para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En pocas palabras, para establecer estos cinco ministerios que vienen a ser como obispos, un obispo es alguien que supervisa obras. Un obispo tiene una posición alta. Un obispo es un hombre maduro, conocedor de la palabra. Un obispo viene a ser como los que trabajaban en el Sanedrín, que era un grupo de 72 hombres que gobernaban al pueblo para traer las leyes seculares y también la palabra de Dios. En pocas palabras, no era cualquier chorreado. No iban a poner cualquier chorreado. Ahora, estos 5 ministerios, esos son los requisitos. No neófito que gobierne bien su casa.
Alguien que no gobierna bien su casa, ¿cómo lo vas a poner tú como tu pastor? Alguien que no gobierna bien su casa, ¿cómo lo vas a mandar tú como evangelista? No puede. Si el hombre tiene desordenado, anda, arregla tu casa primero, hermano. Y venís a poner orden. Es más, liderazgo en la iglesia tiene que ser similar a estos requisitos. Y Dios dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. Correcto. Entonces, para ir allá como un ministro, tenemos que tener un ejemplo hacia la vista del mundo, y supuestamente, o sea, no supuestamente, sino que directamente a la iglesia, que nosotros tenemos nuestra casa en orden. Entonces, ¿por qué se les enseña esto a ustedes? Porque ustedes un día van a estar en una posición donde van a escoger a un pastor. Vámonos a las escrituras, no es que vista bonito, de que traje bien, que tenga buen léxico. Brother, hay una lista grande que rellenar requisitos. Pero si el hombre no es bondadoso, no es amable, el hombre no conoce la escritura, hermano, ya son puntos que lo haré. Pero se puede haber uno que tenga algunos de esos, pero en otro falle, entonces. No, ahí es donde está la iglesia para chequear, para mirar lo que le está cayendo. Porque el problema de hoy en día, hermano, se da que hemos echado a un lado estos principios y véngase ustedes ya, agarre el puesto. Venga como usted. Venga como la tortilla que cuando tiene dos caras, ¿verdad? La cose de un lado y el otro lado está crudo. Entonces ahí es donde vienen las congregaciones que se van al piso. ¿Y qué pasará cuando un pastor pone a otro pastor sabiendo que no sabe nada? Para mí, hermano, eso es como ponerle... ¿Miró usted lo que dijo ahí casi el penúltimo versículo? Dice que un lazo le caerá al cuello. Sí, porque, por ejemplo, hay pastores que tienen una congregación así y está otro grupo de hermanos al otro lado y necesitan un pastor. Y no esperan el apoyo del pueblo. Okay. No es que como que dijera, yo voy a poner el pastor porque yo lo decido. Amén. O porque Dios me dijo a mí. Pero no le importa lo que el hermano diga o lo que la congregación diga. Correcto. Porque si usted está viendo un hermano, un compañero de clase, usted ve quién resalta. Amén. Usted va conociendo, se va conociendo cada día más. Se va observando. Se va observando. Entonces, ¿cómo va a venir un pastor de otro lado a decirle a Mano Humberto, este es bueno para diácono, para líder? Si Mano Humberto es que está viendo. ¿Entiendes? Correcto. Entonces, lo importante de los estudios, de prepararse, hermano, es que usted ya no es un neófito. Ajá. Usted sabe cómo se estableció la iglesia. No importa el concilio que se llame. Esta es la palabra universal del Señor. Se llame cual se llame. Sí. Si pones a imagínense los curas, hermano, que pegan su buena chimada. Ellos van a la fiesta y bailan y se pegan. ¿Cómo va a ser un padre ese hombre, hermano? por poner un ejemplo. Seguimos, dígame, hermano. Sí, en este caso, cuando Dios llama a alguien al ministerio suyo, a un pastorado, por ejemplo, pero no sabe nada de la Biblia, entonces, ¿cómo está ahí? ¿Será que Dios está equivocado? Porque no sabe nada de la Biblia, pero Dios lo llamó para pastor. Pero le digo esto. Bueno, me contesta esa pregunta que le hice. ¿Cómo está la cosa ahí? Porque hay pastores que han sido llamados por Dios, pero todavía no están empapados de la Biblia. No tienen un instituto bíblico. Mire, hermano, Dios no se contradice y la palabra no se contradice en sí, porque el autor del Génesis y el autor del 1 Timoteo es el mismo. Él no se contradice así. Él llama a un hombre y cuando tú te vas a la estructura bíblica desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, él primero preparó, él llamó, preparó si no estaba listo y después lo lanzó. Tenemos muchos casos, Moisés, tenemos el caso de David, tenemos el caso de Gedeón, tenemos el caso de Daniel, tenemos el caso en el Nuevo Testamento de Pablo, tenemos los 12 apóstoles, 3 años y medio a la par del Señor preparando. Hermano, lo que está escrito de los apóstoles no está todo aquí.
Josué fue el primero. Ese hombre, desde que comenzó de Egipto a Moisés, fue un guerrero. Primeramente lo dejó en la guerra. Era guerrero. Él era guerrero, fue a pelear con acá. Después él vino y después lo puso en el tabernáculo. Y ese hombre fue un hombre que siempre se pegó. Y estaba ahí pegado. Y todo iba fue de los 10 espías que mandaron. Entonces, todo va con proceso. Correcto. Entonces, contestando la pregunta, cuando una persona, el llamado es del Señor genuino y la persona no está preparada teológicamente, es un llamado de hombre. No es un llamado genuino de Dios. ¿Será? ¿Sabe por qué? Hay 3 maneras de uno saber que el llamado genuino es de Dios. Número 1, Dios le hace sentir, le pone la llama al hombre y habla con él. Segundo, al supervisor o al que está sobre de él, en este caso el presbítero o el pastor de él, tiene que sentir lo mismo que él está sintiendo y decirle, varón, usted está listo para darle la credencial, que usted está listo para dirigir obra. Y tercero, la congregación te va a aceptar. 3 puntos importantísimos para saber si el llamado de Dios. Ahora, si el hombre está escaso de palabra, le falta preparación y está el llamado latente y cosas, es porque Dios tiene una emergencia y escasez de mano de obra. Puede ser. Ahí puedo ¿Me expliqué? acomodar. Sí. Porque hay veces Dios, hermano, hay veces no hay mano de obra. Yo le hago esa pregunta porque mis 2 hermanos que son pastores, mi hermano Ángel que se fue de acá. Yo lo conocí. Ajá. Estos hombres no tienen ni estudio secular como yo. Cuando fueron llamados al ministerio, casi no tenían sabiduría de la Biblia. La han leído así superficialmente, pero no teológicamente. Pero estos hombres, desde que han entrado al Evangelio, han sido tan respaldados por Dios, tan apoyados por la congregación, Correcto. tan perseguidos por la gente que tienen esa tónica de conquistar almas para Cristo. Yo le he puesto Amén. gracias. Mi hermano Ángel, desde que llegó acá, Gloria a Dios. comenzó con 15 y dejó la iglesia con 35 en un lugar remoto donde están las casas así. Amén. Está Dios Dios con nos él. trasladó a una iglesia ahora, que está en segunda iglesia ya, donde esta iglesia estaba con 40, la recibió. Voy a verlo ahora, 279 miembros. Entonces Dios está con él. Porque hay veces suele suceder, hermano Rosalío, que la necesidad de Dios es tan apremiante que no hay hombre o el que debería de ocupar la Ahí posición. sí puedo estar de acuerdo. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo lo respalda. Y acuérdese que le di 3 tópicos. Ajá. Uno es usted sintiendo la llama. Esto es como cuando usted se enamora de su mujer. Así sintiendo Tiene mío. que estar en la llama del Espíritu dentro de usted. Incluso eso yo lo vi en mi hermano Ángel. Amén. Esa angustia, esa pelea que tenía él con Dios. Entonces Porque está no confirmado. quería aceptar, no quería ir al pastorado, pero Dios lo atacó de diferentes ángulos hasta que lo acorraló y lo tiró. Dijo el apóstol Pablo, porque mayor fue el fuego que él puso en mí, el del llamado. Jeremías. Amén, Jeremías. El apóstol Pablo dijo, esto fue más fuerte que yo. Cuando el Señor lo quiebra y lo sacude, el hombre quedó impactado. Pero entonces corroboramos lo que estamos diciendo. O sea, hay 3 puntos. 1, el fuego de Dios en ti. 2, que el hombre que esté por encima de ti te diga, brother, el Señor te necesita. Porque, hermano, los pastores o los ministros o los presbíteros tienen un ojo clínico. Y 3, que la congregación te recibe. La gracia de Dios va a estar en ti. Entonces, eso es una llama de fuego. ¿Me explico? Sí. Entonces, por la preparación, ahí está el hombre que fue llamado y sabe que eso late en él, herve en él y el fuego. A prepararse, hermano. Sí. No puede estar viendo televisión 2 o 3 horas y no agarra la Biblia. Tiene que documentarse, buscar libros, prepararse, seminarios, esto y lo otro. No, sí, porque Hay que prepararlo. el primer hermano mío, que era pastor, tiene como 25 años ya De ser ministro. Y desde que entró al ministerio se metió también al instituto a estudiar. Amén. Ahora está estudiando ya para doctor en Biblia. Ok, dame un segundo. Un segundito que me está llegando un mensaje de Ay, Dios mío. No me voy a tomar una foto, no, tenía el señor. Cambia de teléfono, hermano.
Entonces, y esto también, hermano, estamos matando dos pájaros en un tiro. Sí, Porque a usted va a llegar el momento, Sí, porque está leyendo un lo mensaje. que yo tengo planeado, que el Señor ha puesto en mi corazón, va a llegar un momento que el Señor lo va a llamar a usted. Y eso va a latir. Pero que no tenés que escudriñar el espíritu que te está llamando. Que cuidado son las masas llamándote, pero el Señor no te ha llamado. Ahí uno tiene que tirar y estar, mire, atento a la voz de Dios, como le pasó a Samuel. Si es Él que te está llamando o es el pueblo. Porque hay gente que te lanza y te pide. Conocer la técnica de Gedeón. A Saúl. Bueno, a Saúl lo de Saúl. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, ¿oíste, Enrique? Si el Señor te quiere mandar al África y te quiere preparar, Con el ébola. guachao. Que lo proteja del ébola. Amén. Con el ébola, no, yo no me voy para allá. Ok, pero estamos bien ahí. Amén. Entonces, cuando haya un pastor o un ministro y usted es parte de esa congregación, usted como un conocedor de la palabra y que ha estudiado, hermano pastor, me disculpa, pero ¿qué requisitos estamos usando para elegir al varón? Porque yo aprendí que en 1 Timoteo 3:1 hay una lista de requisitos. Porque él en el primer versículo dice, alguno desea obispado. Buena Está cosa bueno, desea. está bueno. Pero ahí viene la lista de los requisitos. Pero ¿Toda la lista? paso, yo paso. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Somos dos ya. Ok. Aunque Dios puede ir preparando en el camino, porque ya podemos estar llamados, los que estamos aquí, ya ¿Y qué podemos es lo que estar está llamados. sucediendo acá? El Espíritu Santo nos ha llamado. El Espíritu Ya, de ya llamado puede estar santo. nosotros el llamado, pero no lo hemos percibido todavía, pero ya el mismo Espíritu nos está enviando a conocer sus Es palabras. que Dios es sabio, hermano. Amén. Dios no va a cortar un mango verde, seleque, todavía con leche. Ácido. No está a tiempo de comer. Lo deja más tiempo en el árbol. Y así nos pasa a todos. 3 años y medio le dio el Señor a los discípulos a producir, a ganar alma. Ok, entonces el establecimiento también de diáconos. Perdóname, hermano, antes que continúe, porque quiero hacer esta pregunta, por lo más me quedé. Ok, ¿Jesucristo predicó 3 años o 3 años y medio? 3 años y medio, corroborado por la Escritura. Ahora, porque él comenzó su ministerio a los 30 años exactamente. Y después a los 3 años y medio creo que hay dos citas bíblicas que lo corroboran. ¿Y por qué si en este libro que estamos estudiando, la iglesia primitiva se inició en el año 33? Si Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años, si comenzó del año 0, entonces tenía 30 años y si tenía 30 años, ella tendría que haber pasado en ese periodo 30 años, ¿no? Ujú. Ya cuando él terminó su ministerio tenían que haber 33 años y medio, ¿no? Correcto. Y si ellos en este En libro, el año 33. 33, comenzó la iglesia primitiva. Sí, habría que verla, porque acordate de que no. Aproximaciones. Sí, acordate de que las. Hay fecha que exacta. cuando aparece. Porque si ellos saben de que son 3 años y medio, ¿por qué me están hablando allí en este libro del año 33, la fundada de la iglesia? Sí, quiero que tomen en cuenta esto. Cuando hablan aproximadamente, es un aproximado no exacto, porque fecha exacta, pero el ministerio del Señor fue de 3 años y medio. Lo corroboran dos escrituras. Entonces, no ponen por lo general en los libros, no te ponen, y fueron Comienza con número de eso. 70 años y medio, no te lo ponen, aproximadamente 70 a 75 años. Siempre te lo ponen como números enteros, Número neto. números Le netos. dan un margen de error. Un margen, sí, Por pero ejemplo, del es bueno 70 eso. al 71. Correcto. Josefo, Exacto. cuando hay un libro bien lindo de Josefo, donde él habla y siempre que habla, el hombre habla sabiamente, dice aproximadamente, nunca da fecha exacta, pero sí está alrededor Pues sí, de la fecha. ¿Ok? Entonces dice, el establecimiento también de diáconos, servicios, se estableció diácono. Estos son por parte del cuerpo gobernante de la iglesia. ¿Qué significa esto? Son los que iban a apoyar a los ministerios, los diáconos. Y está establecido, ¿cómo se llama? Estos son parte del cuerpo gobernante de la iglesia en el área administrativa y servicio. Esa es otra conferencia, pero está en Hechos 6, 1 al 7, donde escogen diáconos. No lo vamos a leer, y ahí es que
los apóstoles estaban atendiendo a las mesas, necesidades físicas, y también estaban enseñando la palabra. Y ellos dijeron, no, paremos esto aquí y vamos a escoger hombres, y ahí aparece este tipo de hombres. En el punto 2 dice, parámetros a usarse para este tipo de elección. También los diáconos son establecidos en Hechos 6, 1 al 7, y 1 de Timoteo 3, 8, 13, el apóstol Pablo, usando también sus capacidades que Dios le había dado, le da una lista también ahí. Y la vamos a leer, ahí está en el siguiente versículo. En el 3, 8, después, requisito de los diáconos. No sé si usted tiene una Biblia de estudio que dice requisito de los diáconos. ¿Lo miró? Sí. Ok. ¿Qué dice ahí de los diáconos? Que lee hermano César ahora. Ok, hermano Nilsson o el hermano. ¿Qué dice? 3, 8. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, Bueno, ahí les permití el no vino. codiciosos de ganancias deshonestas, Ok. que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Correcto. Si son irreprensibles, también las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahí le dio luz verde para las mujeres usar el diaconado también. El 12, hermano. Los diáconos sean maridos de una sola mujer Amén. y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Parecido al del obispo. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En pocas palabras, el diácono gana honra ante Dios y está a un paso de que el Señor se fije en ti para llamarte al ministerio. Hermano, perdón. Entonces los diáconos no tienen nada que ver en cuanto al... Porque aquí está hablando de los que están al frente. O sea, hay otro grupo en la iglesia. Por ejemplo, está el pastor. ¿Quién viene después del pastor? Ok, viene lo que nosotros conocemos los oficiales, viene el diaconado. Pero si el diaconado dice que sirve para los servicios de la iglesia, Esos son en cuanto a como- lo administrativo. Eso es Entonces, as- ¿qué parte ellos pueden tener parte en lo que es espiritual en cuanto al movimiento, en la oración, todo eso? Por ejemplo, el cuerpo de oficiales puede ser el mismo de los diáconos, o son diferentes. En Asamblea de Dios conocemos el cuerpo oficial, al grupo de diáconos, secretarios, secretarias de la iglesia, que viene a ser parte administrativa. Un diácono puede ocupar la tesorería, una diaconisa puede ocupar la secretaría, que son servicios de administración. Un diácono es para mantener el orden, pero tienen que ser hombres ejemplares, temerosos de Dios, que guarden bien su casa, no dado al mucho vino, y él lo pone en una escala diferente. En pocas palabras, al diácono en aquel entonces se le podía permitir echarse su vinazo. Es lo que dice ahí. No es para la administración espiritual dentro de la congregación. Recuérdense que todo dentro de este lugar es espiritual. Todo. Que parte administrativa va en una escala menor que los ministros en los 5 ministerios. Pero ustedes son asistentes al ministro para estarlo asistiendo en todo. En oración, en cuidado de la iglesia, velar que la estructura de la iglesia esté bien, que el orden se guarde en la iglesia. Ese es el trabajo del diaconado, pero eso se profundiza más en un estudio diferente. Pero lo básico del diaconado es que está establecido, lo estableció el Señor para fines administrativos. ¿Y cuáles son los ancianos? Los ancianos de la iglesia vienen a ser cuando un pastor, ¿verdad? Un pastor ha estado trabajando con maestros, ha estado trabajando con gente que tienen los dones de consejería, tienen varios dones. Eso viene a ocupar un lugar de anciano dentro de la congregación. Anciano viene a ser como el hombre que ha agarrado experiencia por años, tuvo el servicio, fue pastor, pero hoy ya está retirado por X razones, puede ocupar una posición de anciano. Vamos a decir, alguien viene acá y fue pastor por muchos años, fue diácono por muchos años, fue maestro, consejero. Eso se puede catalogar. Hay iglesias que no tienen ancianos.
Pero hay iglesias que pero sí tienen dicen que ancianos. anciano puede ser, no necesita que sea una persona vieja. De edad, No necesariamente, no. es una experiencia. Es que la palabra anciano es cuando viene a tu mente, desde anciano estamos hablando de una persona vieja, físicamente. Pero cuando habla de anciano es por la capacidad y podemos ahí, Para dos cosas, creo yo. podemos invertirlo, pero pienso yo que tiene que ser una persona que ha corrido el camino, Ajá. que ha corrido el camino, es templado, ha guiado bien su casa, ha administrado bien, ha sido consejero en la iglesia, ha sido una luz en medio de la iglesia, puede ocuparse de la posición de anciano. E incluso dentro del diaconado pueden haber hombres equipados con ese don de consejería, de administración, capacidad de gobernar la iglesia. Entonces dicen, vamos a llamar a los ancianos, gente respetada en la iglesia. Pero por ejemplo, si acaso algo pasa en la iglesia que hay que amonestar a alguien o hay que reprenderlo o algo así, ¿quiénes son los que van a reunión para tomar esa decisión? ¿Van los diáconos también? ¿O es otro el cuerpo, por ejemplo, el pastor, copastor y anciano? Depende de la forma que esté organizada la iglesia. Bíblicamente, estos dos parámetros, está el cuerpo gobernante, que en este caso viene a ser el pastor, la pastora, junto con copastor, y viene detrás el grupo de diáconos, que vienen a hacer una doble, los diáconos vienen a hacer un doble rol, espiritual y físico administrativo. Pero el pastor y la pastora tiene que estar ahí envuelta. Si ella tiene el llamado al ministerio, Porque claro que es sí. que no necesariamente, o es así, yo no entiendo, porque yo escucho que dicen, pero la mujer del pastor es pastora. no necesariamente. Puede ser que él tenga el llamado y ella no. Correcto. Entonces eso es lo que pasa. Entonces si hay una reunión de espiritual, alguien no tiene que estar ahí. Si es que no tiene... Eso queda al criterio del ministro. Sí. Si el ministro dice, ok, porque se va a tratar un asunto que mi esposa me puede servir y ella tiene capacidad, yo la llamo. Y es bueno que los pastores hoy se cuiden mucho, que cuando vayan a tener una reunión con una mujer o algo, que la esposa esté ahí. Por Eso- cualquier asunto, cualquier debe- cosa. Eso Debe tiene ser, que ser así. Es saludable. Languetazos por ahí. Es saludable. Y hay veces las mujeres tienen una perspectiva mejor que la del hombre y te puede aconsejar. Hay que desarrollarse, pero no, ahí queda a criterio del ministro. Pero lo importante es que está el pastor, ¿verdad? El cuerpo oficial, ¿viste? Y pueden ser ujieres Combinados, o ujieres en una posición más ayudando al cuerpo oficial cuando son iglesias grandes. Está el cuerpo oficial, vienen a ser los diáconos, está el cuerpo oficial que trabaja junto con el pastor en la parte administrativa, que pueden ser también diáconos puestos en el cuerpo oficial, pero vienen a ser parte del cuerpo oficial. ¿Qué es un cuerpo oficial? El cuerpo que gobierna la iglesia. Entonces eso se estableció en el Antiguo Testamento y se mantiene hoy en día. Dos requisitos importantes que no se le olviden: para el ministerio y para el diaconado de servicio. Los dos, si ustedes comparan y hacen son similares, Van de la porque mano. el trabajo dentro de la iglesia, sea administrativo o sea espiritual, todo es espiritual. Todo va a dirigir, a ayudar a la iglesia a su desarrollo. Es el mismo conjunto. ¿Me explico? Entonces hay iglesias que están patas para arriba, que los diáconos son los que mandan y el pastor tiene la última, ni la primera ni la última. Eso no gobierna, esa iglesia va para el fracaso. Sí, porque Tiene que darse Pero su como lugar. dijo una mujer un día, pero yo cómo voy a seguir a mi marido, dijo, si mi marido en la casa yo soy la cabeza. Porque ellos ya invirtieron, porque él no ha ocupado su lugar. ¿Viste? Porque ahí Entonces, también depende del cuidado del correcto, hay que cuidar. Entonces, terminamos de volada. Denme 5 minutos más. sí. Entonces, estamos claros en eso, ¿right? Ajá. Los dos Sí, cuerpos, sí. las dos cosas que gobiernan la iglesia, ¿ok? Que nadie le meta gato por liebre. Si van a cualquier congregación y ellos escogen a sus diáconos y a sus oficiales, teniendo por mayoría de votos, es incorrecto. Toda iglesia que va a escoger diáconos y va a escoger a sus ministros, tiene que ser por 2/3 partes. 2/3 partes quiere decir
dividime 100 en 2/3 partes, estamos hablando arriba de 60, 30, 30 y 30 son 90. Tiene que ser arriba de 65 personas o más dándole el voto a ese ministro. No se puede ser mitad más uno, porque mitad más uno es casi la mitad del pueblo no quiere a ese hombre. Sí, entonces con la mitad del pueblo no La va. mayoría hacen que la mitad se va y la mitad se queda. Correcto, entonces 2/3 partes Viene división. tiene que escoger tener el voto para esa persona. Aquí se ha elegido, el pastor ha elegido, no la iglesia, a los diáconos, Incorrecto. ¿verdad? Yo lo pruebo con la Biblia. Aquí estamos viendo dos pasajes antibíblicos. Así estamos nosotros aquí. Antibíblicos. Yo vengo de una doctrina de Asamblea de Dios, y allá no es así. Allá es por voto de iglesia. Y se usan las reglas parlamentarias, que eso lo vamos a ver en el segundo semestre del tercer año. Voy a tratar de meter reglas parlamentarias, aunque lo quiero hacer para la escuela de ministros, que van a ser 2 años, viéndolo ya más profundo para el ministerio, pero eso va a ser después que lo vamos a ver. Pero ¿estamos claros en eso, hermano Enrique? Hermano de Nilsson. Ok, que nadie le meta gato por liebre. Usted tiene voz y voto y usted dice, por la palabra, hermano pastor, ¿verdad? Sin entrar con mucho sacando la espada ni nada. No, yo no sabía esto, pero a mi criterio, a la misma pensamiento mío, así lo entendía, porque no sabía nada. Entonces, yo desde que llegué a la obra, yo veía que el pastor y los pastores, usted no puede sobrepasar la congregación de la manera que usted piensa. Tiene que ir con Pero todo. es que hay pastores que dicen que la última palabra la tiene él. Y es verdad. Es verdad que la última Y que palabra. lo que el pueblo puede elegir son, por ejemplo, los diálogos, pero los que van a estar junto a él, los elige él. Ok, es verdad. Por eso, hermano, Porque por eso es que en las iglesias están dando la iglesia del presente está dando unos golpes, unas matadas, porque no educamos a la gente. El ministro tiene que, para ayudarte a la credencial a ti como ministro, hermano, como si tú estás medio crudo, o como cualquier hermano, estoy usando de una manera, estás medio crudo, vete ya, pastorito, doy las credenciales, hermano, vas a ir a sufrir allá, vas a ir a hacer desastre. Vamos a coger los diáconos y no, mi pastor me dijo que el que vistiera más bonito, el que diera más diezmo, esos son los parámetros. Estamos en contra de la escritura. Entonces las iglesias vienen, miren, Lo espiritual picar, no está. espiritual, y se van a picar. ¿Sabes cuándo se ve? En el proceso de la iglesia. Al tiempo. Cuando vienen las elecciones, no hay una regla parlamentaria, no hay quien controle, no hay, hermano, no hay un reglamento interno de la iglesia. Toda iglesia hoy en día tiene que tener su reglamentito, aunque sea pequeño, pero que la rija la iglesia, Claro que basada en las a escrituras. la escritura. Porque eso, las normas y los reglamentos vienen a controlar y estabilizar. Hermanos, donde hay ley, hay orden. Donde no hay ley, hay tesoro. es que Dios puso la ley. ¿Estamos de acuerdo? 2 minutos más y termino, ¿sí? Sí. Ok. Sí, hermano, sigue. Ok, dice, herramientas literarias bíblicas que puso Dios en las manos de la iglesia para gobierno y dirección de la misma. 1, los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Juan. ¿Qué es lo que significa esta? Los 4 evangelios nos hablan de la vida, propósito y mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Amén. Ella habla sobre el mensaje. El número 2, ¿qué otra herramienta? Un libro histórico, los Hechos de los Apóstoles. Dice que nos habla de la historia, formación, crecimiento y desarrollo de la iglesia de Cristo y sus mártires apostólicos y no apostólicos que dieron su vida por la causa del evangelio y su preservación y expansión. ¿Qué significa esto? Segunda herramienta, los libros históricos, allí donde nos damos de cuenta y se establece en el libro histórico, de hecho, muchas cosas que nosotros practicamos y se corrobora a través del escritor del libro de los Hechos. Establecimiento, y ese libro se respeta. Ahí Se se respeta. establecieron los parámetros para la iglesia. Y se menciona lo del aposento alto, la bendición que hubo del Señor cuando los apóstoles comenzaron a predicar sus primeros mensajes. Ese libro es de respeto y una herramienta poderosa para establecer el ministerio de hoy en día. El número 3, otra herramienta, 21 cartas doctrinales. Estas fueron escritas y preservadas por el Espíritu Santo para instruir, enseñar, corregir,
exhortar, guiar y ordenar la vida y desarrollo de la iglesia antigua y la iglesia del presente. ¿Se entendió eso? Sí. En pocas palabras, las 21 doctrinas, 13 de ellas fueron escritas por el apóstol Pablo. Estas 21 doctrinas, hermanos, nos enseñan, nos educa una vida de conducta de la iglesia. La iglesia tiene que andar con una vida doctrinal, una vida ejemplar de conducta en medio del pueblo y dentro del pueblo. Con esas 21 cartas es la herramienta más fuerte que nosotros tenemos. Por eso yo exhorto, hermano, que cuando usted sea pastor, siempre dé el estudio a su iglesia sobre doctrina. Enséñele doctrina, tráigale doctrina. Invite a la iglesia a vivir doctrina. Porque la doctrina es la columna vertebral de la iglesia. Una iglesia que no se le enseña doctrina, se le enseña solo el Antiguo Testamento, la historia de David y Goliat, de Sansón, de Gedeón, que le dieron 13 vueltas a Jericó. Hermano, es bueno, la historia es buena, pero doctrina, la iglesia necesitamos doctrina. Sí. El problema es cuando viene alguien con doctrina, la iglesia se le vuelve encima y este me viene dando dudas. Ok, terminamos. Pero ¿y entonces? Otra Pero no le han herramienta. enseñado. Otra herramienta y el último, desglosamos el Antiguo Testamento, que es la fuerza de nosotros. Un libro de revelación, Apocalipsis. Este libro fue dejado para que la iglesia supiera los acontecimientos que iban y van a ocurrir en el futuro, con el único objetivo que la iglesia sepa y conozca el fin de todas las cosas. Y el más importante, ¿dónde está la iglesia en toda esa revelación? En Apocalipsis. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:1 al 3. En pocas palabras, lo que nosotros conocemos en revelaciones es el destino de la iglesia del Señor. ¿Cuáles son estas herramientas? Esto va a salir en examen, chicos. Las herramientas, dice que puse 1, 2, 3, 4 herramientas que el Señor nos dio después de haber establecido la iglesia. Herramientas poderosas. Primero, los 4 evangelios. Segundo, un libro histórico, el libro de Hechos. Tercero, 21 cartas doctrinales. Y por último, un libro de revelación. ¿Vieron cómo se estableció la iglesia primitiva? Dios me los bendiga y los bendiga. Amén. ¿Nos aprendemos todo esto para el examen? Hermano, me encanta. Esa es otra conferencia, pero está en Hechos 6, 1 al 7, donde escogen diáconos. No lo vamos a leer. Y ahí es que los apóstoles estaban atendiendo a las mesas necesidades físicas y también estaban enseñando la palabra. Y ellos dijeron, no, paremos esto aquí y vamos a escoger hombres. Y ahí aparece este tipo de hombres. En el punto 2 dice, parámetros a usarse para este tipo de elección. También los diáconos son establecidos en Hechos 6, 1 al 7 y 1 de Timoteo 3, 8, 13. El apóstol Pablo, usando también sus capacidades que Dios le había dado, le da una lista también ahí. Y la vamos a leer, ahí está en el siguiente versículo. En el 3, 8, después, requisito de los diáconos. No sé si usted tiene una Biblia de estudio que dice requisito de los diáconos. ¿Lo miró? Sí. Ok. ¿Qué dice ahí de los diáconos? Que lee el hermano César ahora. Mira, ahí le tengo que leer. Ok, hermano Nilsson o el hermano ¿Qué dice? 3:8. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, Bueno, ahí les permití no el vino. codiciosos de ganancias deshonestas, Ok. que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Correcto. Si son irreprensibles, también las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahí le dio luz verde para las mujeres usar el diaconado también. El 2, hermano. Los diáconos sean maridos de una sola mujer Amén. y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Parecido al del obispo. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En pocas palabras, el diácono gana honra ante Dios y está a un paso de que el Señor se fije en ti para llamarte al ministerio. Hermano, perdón,
Entonces los diáconos no tienen nada que ver en cuanto al... Porque aquí está hablando de los que están al frente. O sea, hay otro grupo en la iglesia. Por ejemplo, está el pastor. ¿Quién viene después del pastor? Ok, viene lo que nosotros conocemos los oficiales, viene el diaconado. Pero si el diaconado dice que sirve para los servicios de la iglesia, Esos son en cuanto a como- lo administrativo. Eso es Entonces, ¿qué parte ellos pueden tener parte en lo que es espiritual en cuanto al movimiento, en la oración, todo eso? Por ejemplo, el cuerpo de oficiales puede ser el mismo de los diáconos. ¿O son diferentes? En Asambleas de Dios conocemos el cuerpo oficial. Amén. Jeremías. El apóstol Pablo dijo, esto fue más fuerte que yo. Cuando el Señor lo quiebra y lo sacude, el hombre quedó impactado. Pero entonces corroboramos lo que estamos diciendo. O sea, hay 3 puntos. 1, el fuego de Dios en ti. 2, que el hombre que esté por encima de ti te diga, brother, el Señor te necesita. Porque hermanos, los pastores o los ministros o los presbíteros tienen un ojo clínico. Y 3, que la congregación te recibe. La gracia de Dios va a estar en ti. Entonces, eso es una llama de fuego. ¿Me explico? Sí. Entonces, por la preparación, ahí está el hombre que fue llamado y sabe que eso late en él, herve en él y el fuego. A prepararse, hermano. Sí. No puede estar viendo televisión 2, 3 horas y no agarra la Biblia. Tiene que documentarse, buscar libros, prepararse, seminarios, esto y lo otro. No, sí, porque Hay que prepararlo. el primer hermano mío que era pastor, tiene como 25 años ya De ser ministro. Y desde que entró al ministerio se metió también al instituto a estudiar. Amén. Ahora está estudiando ya para doctor en Biblia. Ok, dame un segundo. Un segundito que me está llegando un mensaje de... Ay, Dios mío. Cambia de teléfono, hermano. Entonces, y esto también, hermano, estamos matando 2 pájaros en un tiro. Sí. Porque a usted va a llegar el momento. Sí, porque está leyendo un Lo que mensaje. yo tengo planeado, que el Señor ha puesto en mi corazón, va a llegar un momento que el Señor lo va a llamar a usted. Y eso va a latir. Pero que no tenés que escudriñar el espíritu que te está llamando. Que cuidado son las masas llamándote, pero el Señor no te ha llamado. Ahí uno tiene que tirar y estar, mire, atento a la voz de Dios, como le pasó a Samuel. Si es Él que te está llamando o es el pueblo. Porque hay gente que te lanza y te pide. Esa es la técnica de Gedeón. ¿A Saúl? Bueno, a Saúl lo de Saúl. entonces nosotros tenemos que estar atentos, ¿oíste, Enrique? Si el Señor te quiere mandar al África y te quiere preparar, Con el ébola. guachao. Que lo proteja del ébola. Amén. Con el ébola no, yo no me voy para allá. Ok, pero estamos bien ahí. Amén. Entonces, cuando haya un pastor o un ministro y usted es parte de esa congregación, usted como un conocedor de la palabra y que ha estudiado, hermano pastor, me disculpa, pero ¿qué requisitos estamos usando para elegir al varón? Porque yo aprendí que en 1 Timoteo 3:1 hay una lista de requisitos. Porque él en el primer versículo dice, alguno desea obispado. Buena Está cosa bueno, desea. está bueno. Pero ahí viene la lista de los requisitos. Pero Toda la lista. para tener poder, no, eso fue establecido en la palabra del Señor. Por eso escribimos, las 5 ramas ministeriales espirituales aparecen en Efesios 4:11, donde el Señor estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, esa gente, para nosotros buscarlos y ponerlos en la iglesia, o cómo se ponen, dicen que hay parámetros a usarse para este tipo de elección. Primera de Timoteo nos explica estos parámetros, y allí me gustaría de que el hermano Rosalío nos eche una mano, si anda espada, Sí. y leamos, solamente lo vamos a leer, parámetros para escoger a estos hombres. En Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7, y lo leemos rapidito y dice, Primera de Timoteo, en pocas palabras, no se puede poner a cualquier persona
a dirigir la obra en los 5 ministerios. Timoteo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7. Amén. Dice requisito de los obispos, no sé si en su Biblia dice lo mismo. Sí. Léalo, hermano Rosalío, por favor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, Okay. no dado al vino. O sea, que no chupe, Exacto. No pirola. No pendenciero. no bochinchero, Ajá. No codicioso. que le gustan las cosas de, raras. de ganancias deshonestas, Ok. sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne, Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad, que el que no, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará. guardará de la iglesia de Dios? No un neófito, ¿Qué es un neófito? uno que no sepa nada. Que no sabe nada. Sí. En pocas palabras, no podemos poner un neófito a dirigir la obra del Señor. Sigue, hermano Rosalí. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio Nada más. de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Por mis hermanos, Señor, por mi hermano Rosalío que está aquí con nosotros, gracias por este momento, para que la gracia tuya sea cobijándonos, no solamente a nosotros, sino a mi hermano Ángel que está con el grupo de primer año en el otro lado, que seas tú usándonos, preparando el pueblo para poder, Señor, combatir cualquier doctrina de error, Señor, que se mueva allá afuera y que podamos nosotros, Señor, tener conocimiento pleno de realmente de lo que estamos hablando y estamos diciendo y predicando, estamos en lo correcto. Bendícenos, acláranos el pensamiento, ilumínanos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ok. Hermano César, el trabajo excelente, el trabajo que me hizo y los muchachos, lo único que tienen que, como le dije a los muchachos la semana pasada, si esos 3 trabajos lo uniéramos en uno solo, sacaríamos como una semi-enciclopedia, porque el punto que trajo él, el punto que trajo él y el punto que trajiste tú, los 3 tienen variación, como cuando tú haces una ensalada, no solo le echas tomate, sino le echas lechuga, le echas cebolla, le echas vinagre. Eso hicieron ustedes, tremendo en los 3 trabajos. Ahora, me encantaría de que eso no lo tiraran, sino que lo repasaran para que se quede con eso aquí. ¿Alright? Que eso se les quede en la cabecita. Y que lo intercambiáramos para ver la Hubiera sido diferencia. excelente ese trabajo, para que Yo le vieran el traigo el punto de mío él. y- O sacarle copia, que uno de ustedes se encargue. Ok. Puede sacar copia y Sí, se queda mejor. con ellos y lo repasan. Sí. Porque los 3 puntos estaban súper importantísimos. Hicimos un trabajo característica de una secta. ¿Por qué nosotros somos la iglesia original, la doctrina original? Entonces, para conocer un billete verdadero, con solo conocer al verdadero, ya tú sabes que este es falso. Porque tú lo ves, o no, este es falso. Dicen que los banqueros no les enseñan a conocer lo falso, les enseñan a conocer verdaderamente el bueno. Y lo ponen así y tiene una raya ahí. Entonces ellos cuando ven el falso dicen, este es falso. Nosotros la iglesia sabemos cuando una doctrina es falsa. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces vamos a la historia de la iglesia, el resumen. Nos quedamos ahí y yo quiero terminarlo hoy, hermano. Quiero que no me detengan, o si me detienen, que sea para algo bueno. Ok, dice el punto D. Hacemos un breve repaso rapidito. La historia de la iglesia, resumen importante de la iglesia apostólica y la iglesia perseguida. Formación y establecimiento de la iglesia de Jesucristo formada por judíos y gentiles. Estamos claros de eso, ¿right? Quiero oír un amén. Amén. Ok. Gobernaban al pueblo para traer las leyes seculares y también la palabra de Dios. En pocas palabras, no eran cualquier chorreado.
No iban a poner cualquier chorreado. Ahora, estos 5 ministerios, esos son los requisitos. No neófito que gobierne bien su casa. Alguien que no gobierna bien su casa, ¿cómo lo vas a poner tú como tu pastor? Alguien que no gobierna bien su casa, ¿cómo lo vas a mandar tú como evangelista? No puede. Si el hombre tiene desordenado, anda, arregla tu casa primero, hermano. Y venís a poner orden. Es más, liderazgo en la iglesia tiene que ser similar a estos requisitos. Y Dios dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. Correcto. Entonces, para ir allá como un ministro, tenemos que tener un ejemplo hacia la vista del mundo, y supuestamente, o sea, no supuestamente, sino que directamente a la iglesia, que nosotros tenemos nuestra casa en orden. Entonces, ¿por qué se les enseña esto a ustedes? Porque ustedes un día van a estar en una posición donde van a escoger a un pastor. Vámonos a la escritura, no es que vista bonito, de que traje bien, que tenga buen léxico. Brother, hay una lista grande que rellenar requisitos. Pero si el hombre no es bondadoso, no es amable, el hombre no conoce la escritura, hermano, ya son puntos que lo haré. Pero se puede haber uno que tenga algunos de esos, pero en otro falle, entonces. No, ahí es donde está la iglesia para chequear, para mirar lo que le está cayendo. Porque el problema de hoy en día, hermano, se da que hemos echado a un lado estos principios y véngase ustedes ya, agarre el puesto. Venga como usted. Venga como la tortilla que cuando tiene 2 caras, ¿verdad? La cose de un lado y el otro lado está crudo. Entonces ahí es donde vienen las congregaciones que se van al piso. ¿Y qué pasará cuando un pastor pone a otro pastor sabiendo que no sabe nada? Para mí, hermano, eso es como ponerle... ¿Miró usted lo que dijo ahí casi el penúltimo versículo? Dice que un lazo le caerá al cuello. Sí, porque, por ejemplo, hay pastores que tienen una congregación así y está otro grupo de hermanos al otro lado y necesitan un pastor. Y no esperan el apoyo del pueblo. Okay. No es que como que dijera, yo voy a poner el pastor porque yo lo decido. Amén. O porque Dios me dijo a mí. Pero no le importa lo que el hermano diga o lo que la congregación diga. Correcto. Porque si usted está viendo un hermano, un compañero de clase, Apacible, no avaro, Que gobierne. que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad, que el que no el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo guardará de la iglesia de Dios? No un neófito. ¿Qué es un neófito? Uno que no sepa nada. Que no sabe nada. Sí. En pocas palabras, no podemos poner un neófito a dirigir la obra del Señor. Sigue, hermano Rosalí. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En pocas palabras, para establecer estos cinco ministerios que vienen a ser como obispos, un obispo es alguien que supervisa obras. Un obispo tiene una posición alta. Un obispo es un hombre maduro, conocedor de la palabra. Un obispo viene a ser como los que trabajaban en el Sanedrín, que era un grupo de 72 hombres que gobernaban al pueblo para traer las leyes seculares y también la palabra de Dios. En pocas palabras, no era cualquier chorreado. No iban a poner cualquier chorreado. Ahora, estos 5 ministerios, esos son los requisitos. No neófito que gobierne bien su casa. Alguien que no gobierna bien su casa, ¿cómo lo vas a poner tú como tu pastor? Alguien que no gobierna bien su casa, ¿cómo lo vas a mandar tú como evangelista? No puede. Si el hombre tiene desordenado, anda, arregla tu casa primero, hermano. Y venís a poner orden. Es más, liderazgo en la iglesia tiene que ser similar a estos requisitos.
Y Dios dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. Correcto. Entonces, para ir allá como un ministro, tenemos que tener un ejemplo hacia la vista del mundo, y supuestamente, o sea, no supuestamente, sino que directamente a la iglesia, que nosotros tenemos nuestra casa en orden. Entonces, ¿por qué se les enseña esto a ustedes? Porque ustedes un día van a estar en una posición donde van a escoger a un pastor. Vámonos a las escrituras, no es que vista bonito, de que traje bien, que tenga buen léxico. Brother, hay una lista grande que rellenar requisitos. Pero si el hombre no es bondadoso, no es amable, el hombre no conoce la escritura, hermano, ya son puntos que lo haré. Pero se puede. Administrativa, que pueden ser también diáconos puestos en el cuerpo oficial, pero vienen a ser parte del cuerpo oficial. ¿Qué es un cuerpo oficial? El cuerpo que gobierna la iglesia. Entonces eso se estableció en el Antiguo Testamento y se mantiene hoy en día. Dos requisitos importantes que no se les olvide: para el ministerio y para el diaconado de servicio. Los dos, si ustedes comparan y hacen son similares, porque el trabajo dentro de la iglesia, sea administrativo o sea espiritual, todo es espiritual. Todo va a dirigir, a ayudar a la iglesia a su desarrollo. Es el mismo conjunto. ¿Me explico? Entonces hay iglesias que están patas para arriba, que los diáconos son los que mandan y el pastor tiene la última, ni la primera ni la última. Eso no gobierna, esa iglesia va para el fracaso. Sí, porque tiene que darse su lugar. Como dijo una mujer un día, pero yo cómo voy a seguir a mi marido, dijo, si mi marido en la casa yo soy la cabeza. Porque ellos ya invirtieron, porque él no ha ocupado su lugar. ¿Viste? Porque Entonces, ahí también depende del cuidado. Correcto, hay que cuidar. Entonces, terminamos de volada. Denme 5 minutos más. Sí. Entonces, estamos claros en eso, ¿right? Sí. Los dos cuerpos, las dos cosas que gobiernan la iglesia, ¿ok? Que nadie le meta gato por liebre. Si van a cualquier congregación y ellos escogen a sus diáconos y a sus oficiales, teniendo por mayoría de votos, es incorrecto. Toda iglesia que va a escoger diáconos y va a escoger a sus ministros, tiene que ser por 2/3 partes. 2/3 partes quiere decir, dividime 100 en 2/3 partes, estamos hablando arriba de 60, 30, 30 y 30 son 90. Tiene que ser arriba de 65 personas o más, dándole el voto a ese ministro. No se puede ser mitad más uno, porque mitad más uno es casi la mitad del pueblo no quiere a ese hombre. Sí, entonces con la mitad del pueblo no La mayoría hacen que la mitad se va y la mitad se queda. Correcto, entonces 2/3 partes viene división. tiene que escoger tener el voto para esa persona. Aquí se ha elegido, el pastor ha elegido, no la iglesia, a los diáconos. Incorrecto. ¿Verdad? Yo lo pruebo por la Biblia. Aquí estamos viendo dos pasajes antibíblicos. Así estamos nosotros aquí. Antibíblicos. Yo vengo de una doctrina de Asamblea de Dios y allá no es así. Allá es por voto de iglesia. Y se usan las reglas parlamentarias, que eso lo vamos a ver en el segundo semestre del tercer año. Voy a tratar de meter reglas parlamentarias, aunque lo quiero hacer para la escuela de ministros, que van a ser 2 años, viéndolo ya más profundo para el ministerio, pero eso va a ser después que lo vamos a ver. Pero ¿estamos claros en eso, hermano Enrique? Hermano de Nilsson. Cuando un pastor pone a otro pastor sabiendo que no sabe nada. Para mí, hermano, eso es como ponerle, miró usted lo que dijo ahí casi el penúltimo versículo, dice que un lazo le caerá al cuello. Sí, porque por ejemplo hay pastores que tienen una congregación así y está otro grupo de hermanos al otro lado y necesitan un pastor y no esperan el apoyo del pueblo. Okay. No es que como que dijera yo voy a poner el pastor porque yo lo decido. Amén. O porque Dios me dijo a mí. Pero no le importa lo que el hermano diga o lo que la congregación diga. Correcto. Porque si usted está viendo un hermano, un compañero de clase, usted ve quién resalta. Amén. Usted va conociendo cada día más. Se va observando. Se va observando. Entonces, ¿cómo va a venir un pastor de otro lado a decirle a Mano Humberto, este es bueno para diácono, para líder? Si Mano Humberto es que está viendo. Correcto. Entonces, lo importante de los estudios es prepararse, hermano,
es que usted ya no es un neófito. Ajá. Usted sabe cómo se estableció la iglesia. No importa el concilio que se llame. Esta es la palabra universal del Señor. Se llame cual se llame. Sí. Si pones a un... Imagínense los curas, hermano, que pegan su buena chimada. Ellos van a la fiesta y bailan y se pegan. ¿Cómo va a ser un padre ese hombre, hermano? por poner un ejemplo. Seguimos. Dígame, hermano. Sí, en este caso, cuando Dios llama a alguien al ministerio suyo, a un pastorado, por ejemplo, pero no sabe nada de la Biblia, entonces, ¿cómo está ahí? ¿Será que Dios está equivocado? Porque no sabe nada de la Biblia, pero Dios lo llamó para pastor. Pero le digo esto. Bueno, me contesta esa pregunta que le hice. ¿Cómo está la cosa ahí? Porque hay pastores que han sido llamados por Dios, pero todavía no están empapados de la Biblia. No tienen un instituto bíblico. Mire, varón, Dios no se contradice y la palabra no se contradice en sí, porque el autor del Génesis y el autor del 1 Timoteo es el mismo. Él no se contradice así. Él llama a un hombre y cuando tú te vas a la estructura bíblica desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, él primero preparó, él llamó, preparó si no estaba listo y después lo lanzó. Tenemos muchos casos, Moisés, tenemos el caso de David, tenemos el caso de Gedeón, tenemos el caso de Daniel, tenemos el caso en el Nuevo Testamento de Pablo, tenemos los 12 apóstoles, 3 años y medio a la par del Señor preparando el diaconado. Pero si el diaconado dice que sirve para los servicios de la iglesia en cuanto a lo administrativo, entonces ¿qué parte ellos pueden tener parte en lo que es espiritual en cuanto al movimiento, en la oración, todo eso? Por ejemplo, el cuerpo de oficiales puede ser el mismo de los diáconos, o son diferentes. En Asambleas de Dios conocemos el cuerpo oficial, al grupo de diáconos, secretarios, secretarias de la iglesia, que viene a ser parte administrativa. Un diácono puede ocupar la tesorería, una diaconisa puede ocupar la secretaría, que son servicios de administración. Un diácono es para mantener el orden, pero tienen que ser hombres ejemplares, temerosos de Dios, que guarden bien su casa, no dado al mucho vino, y él lo pone en una escala diferente. En pocas palabras, al diácono en aquel entonces se le podía permitir echarse su vinazo. Es lo que dice ahí. No es para la administración espiritual dentro de la congregación. Recuérdense que todo dentro de este lugar es espiritual. Todo. Que parte administrativa va en una escala menor que los ministros en los 5 ministerios. Pero ustedes son asistentes al ministro para estarlo asistiendo en todo. En oración, en cuidado de la iglesia, velar que la estructura de la iglesia esté bien, que el orden se guarde en la iglesia. Ese es el trabajo del diaconado, pero eso se profundiza más en un estudio diferente. Pero lo básico del diaconado es que está establecido, lo estableció el Señor para fines administrativos. ¿Y cuáles son los ancianos? Los ancianos de la iglesia vienen a ser cuando un pastor, ¿verdad? Un pastor ha estado trabajando con maestros, ha estado trabajando con gente que tienen los dones de consejería, tienen varios dones. Eso viene a ocupar un lugar de anciano dentro de la congregación. Anciano viene a ser como el hombre que ha agarrado experiencia por años, tuvo el servicio, fue pastor, pero hoy ya está retirado por X razones, puede ocupar una posición de anciano. Vamos a decir, alguien viene acá y fue pastor por muchos años, fue diácono por muchos años, fue maestro, consejero. Eso se puede catalogar. Hay iglesias que no tienen ancianos, pero hay iglesias que sí tienen ancianos. Que anciano puede ser, no necesita que sea una persona vieja. De edad. No necesariamente, no. Es que la palabra anciano es cuando viene a tu mente, desde anciano estamos hablando de una persona vieja, físicamente. Pero cuando habla de anciano es por la capacidad. Y puedo
podemos ahí, Para las dos cosas, creo yo. podemos invertirlo, pero pienso yo que tiene de la iglesia, puede ocuparse de la posición de anciano. E incluso dentro del diaconado pueden haber hombres equipados con ese don de consejería, de administración, capacidad de gobernar la iglesia. Entonces dicen, vamos a llamar a los ancianos, gente respetada en la iglesia. Pero por ejemplo, si acaso algo pasa en la iglesia que hay que amonestar a alguien o hay que reprenderlo o algo así, ¿quiénes son los que van a reunión para tomar esa decisión? ¿Van los diáconos también? ¿O es otro el cuerpo, por ejemplo, el pastor, copastor y anciano? Depende de la forma que esté organizada la iglesia. Bíblicamente, estos dos parámetros, está el cuerpo gobernante, que en este caso viene a ser el pastor, la pastora, junto con copastor, y viene detrás el grupo de diáconos, que vienen a hacer una doble, los diáconos vienen a hacer un doble rol, espiritual y físico administrativo. Pero el pastor y la pastora tiene que estar ahí envuelta. Si ella tiene el llamado al ministerio, Porque claro que es sí. que no necesariamente, o es así, yo no entiendo, porque yo escucho que dicen, pero la mujer del pastor es pastora. no necesariamente. Puede ser que él tenga el llamado y ella no. Correcto. Entonces eso es lo que pasa. Entonces si hay una reunión de espiritual, alguien no tiene que estar ahí. Si es que no tiene... Eso queda al criterio del ministro. Sí. Si el ministro dice, ok, porque se va a tratar un asunto que mi esposa me puede servir y ella tiene capacidad, yo la llamo. Y es bueno que los pastores hoy se cuiden mucho, que cuando vayan a tener una reunión con una mujer o algo, que la esposa esté ahí. Por cualquier asunto, cualquier cosa. Debe tiene ser, que ser así. Es saludable. Languetazos por ahí. Es saludable. Y hay veces las mujeres tienen una perspectiva mejor que la del hombre y te puede aconsejar. Hay que desarrollarse, pero no, ahí queda a criterio del ministro. Pero lo importante es que está el pastor, ¿verdad? El cuerpo oficial, ¿viste? Y pueden ser ujieres o ujieres en una posición más ayudando al cuerpo oficial cuando son iglesias grandes. Está el cuerpo oficial, vienen a ser los diáconos, del cuerpo oficial que trabaja junto con el pastor en la parte administrativa, que pueden ser también diáconos puestos en el cuerpo oficial, pero vienen a ser parte del cuerpo oficial. ¿Qué es un cuerpo oficial? El cuerpo que gobierna la iglesia. Entonces eso se estableció en el Antiguo Testamento y se mantiene hoy en día. Dos requisitos importantes que no se les olvide: para el ministerio y para el diaconado de servicio. Los dos, si ustedes comparan y hacen